Tengan todos muy buenas noches y reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar que tiene como tema el rol de la gerencia del talento humano frente a los deberes y derechos de los trabajadores, del trabajador en la pandemia, a cargo del profesor Juan Pablo Guerrero. El profesor Juan Pablo es máster en Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico y en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Desarrollo de Chile, administrador de empresa por la Universidad de Piura, especializado en gestión de recursos humanos. Experiencia de 10 años en atención, atracción, retención y fidelización del talento a través de la creación de propuestas de valor. Se ha desempeñado como Human Resources Business Partner en APN Terminal y actualmente es subgerente de gestión de personas en Oxford, Perú. Esta sesión se ha planificado en dos partes. En la primera está programada una exposición del experto, del profesor, durante 45 minutos. La segunda parte del webinar consistirá en una ronda de preguntas y respuestas que durará 15 minutos aproximadamente. Para ello tienen habilitado en la parte inferior de sus pantallas el icono preguntas y respuestas para que hagan las preguntas que consideren pertinentes. En verdad haremos el esfuerzo por dar la respuesta a la mayor cantidad posible de estas. Adicionalmente, vale comentarle que el webinar está siendo grabado para poder ser posteriormente compartido con ustedes en nuestra página de YouTube Posgrado Empresa UDEP. Una vez más, estamos agradecidos por su participación. Aprovecho para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como darle la más cordial bienvenida a quienes por primera vez se encuentran en un espacio de la Universidad de Piura. Bienvenido, Rodel. Ahora cedo la palabra al magíster Juan Pablo Guerrero para su exposición. Profesor, muy bienvenido esta noche. Muchas gracias, estimado. Buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a este webinar. Les agradezco su interés por participar en este momento. Tal como lo mencionaste, vamos a tocar un poco acerca del rol de la gerencia del talento humano frente a los deberes y derechos de trabajadores en la pandemia. Lo que he tratado de sintetizar en estos minutos que vamos a estar juntos es ver un poco cuál es el rol tanto del líder de recursos humanos o el líder del que está a cargo de una empresa y también cuáles son los deberes y derechos del trabajador. Es decir, ¿qué me corresponde a mí como trabajador pedir, solicitar y o hacer? Ok. He tratado de dividir este webinar en 4 fases. La primera de ellas es, ¿qué está pasando? Situarnos en la realidad y cómo esto está afectando a mi empresa o a mi organización. La segunda es, ¿estamos listos para nuestro retorno a las oficinas? Es básicamente determinar o evaluar en detenimiento el diseño de los protocolos. La tercera es sobre los derechos y deberes en específico de los trabajadores y aquí he evaluado una matriz comparativa acerca de los beneficios que ofrece el Estado entre las opciones y las decisiones que se puedan dar. Y como último punto están los desafíos. Ok, con esta premisa arrancamos con la primera parte. ¿Qué está pasando? Estamos en una desafiante coyuntura actualmente. Esto nunca fue planeado. Esto no estuvo ni en el mejor comité del mundo, ni en el mejor directorio del mundo, hablar sobre una paralización del comercio en total en el mundo, ni siquiera en un país, una ciudad, en el mundo, ¿no? Esta es una situación que es transversal para todas las áreas, que está involucrada en primera instancia recursos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque han habido muchas crisis a lo largo del tiempo, las cuales han sido sobre todo, han iniciado y han acabado como una crisis financiera, básicamente. Esa es una denominada crisis humana, porque inicia en las personas, inicia en el ser humano, en el cuidado de su salud, donde inicia en primera instancia con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos sale a flote en esa situación, en esta crisis. Digamos, toma la bandera o toma la batuta de guiar un poco a las personas. ¿Dónde está actualmente? Efectivamente, conlleva al lado financiero ahora. Entonces, lo que quiere decir que toda esta crisis está, de una u otra manera, abarcando ya no solo recursos humanos, sino finanzas, contabilidad, ventas, logística en general. Hay mucha gente, tanto empleadores como empleador, como empleados, perdón, que están aún con resistencia ante la realidad. No están asumiendo la capacidad de esta crisis o la magnitud como consecuencias que puede traer. El Ejecutivo ha pronosticado una pérdida de empleo de más o menos de 500.000 para trabajadores de microempresa, es decir, de empresas que tienen entre 1 a 10 trabajadores. Y 1 millón, bueno, y casi 500.700.000
a trabajadores de pequeñas empresas, que va de 11 a 100 trabajadores. Imagínense la magnitud de esto en las familias. Imagínense que esto realmente se cumpla. El levantar esta economía de este millón, de más de millón de personas, más de millón de familias, va a ser más complicado de lo normal. Justamente parte de este webinar está en guiar un poco esas medidas, esas decisiones, esas acciones que están tomando las empresas y que nosotros como trabajadores también estamos asumiendo o no asumiendo. ¿Okay? Todo esto está generando cierta incertidumbre. Esa incertidumbre va de la mano con el miedo, con la ansiedad, ya no solo del futuro, ya no solo de pensar que qué va a pasar con mi trabajo mañana, el siguiente mes, lo que fuere. Es una incertidumbre, una ansiedad diaria, porque no sabemos si hoy la curva aumenta de infectados, baja, se mantiene, qué dice el presidente el día de hoy, qué dice el día de mañana. Entonces, es una incertidumbre diaria, que eso es lo que tenemos que recalcar en la gente, y aquí sale un rol fundamental, que es el del líder. El líder me refiero al encargado del área de talento humano o gestión de personas o recursos humanos, o al gerente general de la organización, en el cual tiene que influir, tiene que motivar en la gente para darle cierta tranquilidad a través de una cordial comunicación y poder llegar a un buen entendimiento. Retomando un poco antes de entrar al detalle de comunicación y al detalle de las medidas, me hago una pregunta o les hago una pregunta. ¿En sus empresas hay valores, hay una misión definida, hay una visión definida? Pregunto esto porque justamente los valores, la misión y la visión conllevan a tener políticas y procedimientos, ¿no? El manual de funciones, el reglamento interno de trabajo y otros procedimientos más en una organización. Lo que se está pidiendo ahora en esta área de recursos humanos es que seamos flexibles. Necesitamos ser flexibles. Muchas veces se escucha decir, los valores no cambian, misión y visión son mis pilares, mis principios no van a cambiar. No, ahora sí van a cambiar. Por ejemplo, un restaurante que tuvo una muy buena acogida por muchos años. Este restaurante tenía una misión establecida. Obviamente, cuando reabran el mercado, este restaurante no va a tener la misma misión. Probablemente se dedicará al delivery o a cocinar en casa, X cosas, otro tipo de misiones. Entonces, es el momento perfecto para que el comité directivo se siente y organice esta misión, esta visión y estos valores. Ahora, no tenías misión, no tenías valores, no tenías visión. Es poco probable que no la tengas, todos la tienen, lo que no la tienen usualmente es que no está definida en la organización. Si no la tenías, es la oportunidad perfecta para que tú como directivo, para tú como microempresario, te sientes con tu gente o con tus socios o tú mismo, con tus personas de confianza y reorganicen el sistema, reorganicen esta misión, vean realmente qué es lo que va a aportar valor a ustedes y a la sociedad. Va de la mano asimismo con la comunicación abierta a todo nivel. Me refiero a una comunicación que tiene que ir desde una forma de cascadeo, desde el gerente general hasta la última pieza de la organización. Entonces, aquí yo resalto una pregunta, es, ¿cómo estaba tu comunicación antes de esta cuarentena? ¿Era fluida? ¿Era correcta? ¿No era la tan correcta? ¿Cómo está actualmente? Probablemente si había una comunicación bastante fluida antes de la cuarentena, en ese momento la comunicación se sigue dando, obviamente con otros medios, digitales probablemente, ¿no? Ya no hay un face to face, no hay un cara a cara, pero la comunicación debería mantenerse. Y si esa comunicación estaba un poco desgastada o no estaba tan definida en tu organización antes de que empiece la cuarentena, es el momento, esto tanto para el empleador como para el empleado, en reforzar esta comunicación. Es la única manera que nos queda ahora de trabajo a través de la comunicación. No hay otra. Es lo que necesitamos mantener. ¿A qué me refiero con una comunicación transparente y no mentiras? Aunque parezca poco real, todavía hay empresarios, todavía hay, digamos, dueños de empresas o gerentes de recursos humanos que están tratando de tomar medidas ante la situación que no son reales. Medidas que lo que hacen es beneficio para la organización, pero no para el empleado. Me refiero a este punto a que es tanta la comunicación abierta que hay ahora, el mensaje de la Nación Diario, el WhatsApp, el Internet en general, hay tanta comunicación, el boca a boca, que el trabajador ya no se le puede engañar, si es que lo pretendían hacer en algún momento. Ya no se le puede dar una información, digamos, a medias. Tiene que ser una información transparente a todo el trabajador que sepa realmente qué es lo que está pasando. Aquí resaltamos la importancia de los trabajadores que tenemos en la empresa. Hay un punto
o una palabra bastante importante que la uso generalmente, que es la empatía, que está bastante usada en muchos casos, ¿no? Que es la típica, ¿no? Ponerse en el lugar en el lugar de la otra persona. Mi pregunta va para todos aquí que están escuchando. ¿Sabes cómo está tu equipo? ¿Sabes si tu trabajador o tu jefe tiene esposa, tiene hijos? Si tiene un papá o una mamá de riesgo, si ha perdido algún familiar en esta enfermedad. ¿Sabes cómo están? ¿Sabes cómo se sienten actualmente? El punto ahora es la persona. Nosotros como trabajadores seguimos siendo el activo más importante de la organización. Podrá haber un sinnúmero de quejas, un sinnúmero de crisis, pero la empresa sin el factor humano, nosotros, ustedes, no va a funcionar. Entonces, lo que necesitamos ahora es que los trabajadores se sientan escuchados, se sientan cuidados. Y ojo, que el trabajo continúa, hay un teletrabajo que vamos a hablar más adelante. En ese teletrabajo aún continúa el tema de felicitaciones, de agradecimiento. Continuemos con este compromiso, continuemos generando esta necesidad de compromiso del trabajador con la organización. Un punto importante para generar ese compromiso anteriormente hablado es asignar embajadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir asignar embajadores? Si yo tengo una empresa de más de 100 trabajadores y en el cual mi voz no llega a todos en un mismo momento, lo que podría hacer como una buena práctica de otras empresas es involucrar al personal clave de cada área que tenga, digamos al personal que es más escuchado, al que es más, entre comillas, metido en todas las áreas, para que ellos sean nuestro canal de transmisión a los demás miembros del equipo. Y de esta manera la comunicación vaya homogénea para toda la organización. Los key talents en español son los talentos claves. ¿Qué son estos talentos claves? Probablemente puede que estén identificados, tú empresario que me estás escuchando, tengas identificado a tu gente o no la tengas, y tú trabajador que me estás escuchando, puede que tú seas un key talent. Usualmente en las organizaciones no solemos decir quiénes son los key talent, no solemos decirlo, pero cuando te das cuenta, cuando te pagan una capacitación, cuando te dan un beneficio adicional que otros no se lo dan, cuando te tratan de una manera especial porque hay un ascenso de por sí. Entonces, esos son los key talent. Entonces, me dirijo a este sector en el cual no debemos de perderlo. Tarde o temprano, esa situación va a salir, esa situación va a reactivarse, tu empresa va a volver a trabajar. Y si no tienes contigo esos key talent, esos talentos claves, probablemente tu reingreso al mercado va a ser un poco más complicado. Porque no es esa persona de confianza que estaba a tu lado, esa persona que tú estabas a punto de ascenderla, que estabas a punto de darle nuevas funciones, que estabas a punto de aumentarle el sueldo, no va a estar a tu lado. Entonces, lo ideal es retenerlos, seguir con esta metodología de alguna manera para que se queden contigo, ¿no? Otro punto a resaltar ahí es que el reclutamiento no va a ser tan fácil. O sea, imagínate que tienes a un encargado de planillas de mucha confianza, que es para ti un key talent, o que tienes al mejor jefe de ventas o al mejor vendedor. Cuando esto se reactive, la gente va a buscar desesperadamente un trabajo por la situación en la que estamos. Si no están contigo, van a estar probablemente en la competencia y va a ser un poco más difícil reclutarlo nuevamente. Al margen de reclutamiento, va a estar el tema de capacitación. Todo el tiempo en invertir en esta persona que tenía meses o años contigo es tiempo, es dinero, es inversión. Que si tú no tienes a la persona, vas a tener que nuevamente capacitarlo, nuevamente inducirlo en lo que es el sistema de tu trabajo, ¿no? Eso nos conlleva a manejar un nivel de compromiso del trabajador, ¿no? Ver realmente con quiénes estás trabajando, con quiénes cuentas ante adversidades. Y lo digo abiertamente porque tengo casos muy cercanos en los cuales, ante las medidas que ha tomado la organización, el trabajador, que aparentemente era muy comprometido, simplemente ha dicho, no estoy de acuerdo. Al no estoy de acuerdo voy a poner mi denuncia ante SUNAFIL o lo que fuere, ante la instancia que sea necesaria, ¿no? En este momento, estimados, estimadas, es un momento de ponerse la camiseta. Esto está mojando absolutamente a todos, a todas las posiciones. Entonces, es el momento de adecuarnos a las medidas que tome la organización, siempre y cuando no sobrepasen tus valores, tus principios ni tus derechos. Siempre y cuando no pase eso, hay que adecuarse a esa realidad y realmente elevar el nivel de compromiso que actualmente es el que se está identificando. A todo esto hay una pequeña fórmula que he podido manifestar, es, si tú le das autonomía a la persona para trabajar, ahora en teletrabajo o lo que fuere, y le generas esa confianza para seguir con sus funciones,
el trabajador va a continuarse o va a generar una motivación adicional. Y esa motivación, por consecuencia, va a llevar a la productividad. Esta productividad se va a ver reflejada en los fines económicos y obviamente sabemos y tenemos claro que toda empresa está enfocada en un resultado económico. Entonces, pero hay que generar que esta persona, que es la que me genera el incremento económico, esté motivada y esté trabajando. Y en esta situación en la que vamos a trabajar actualmente, sí es posible mantener motivada a la persona, como les comentaba anteriormente, con la felicitación, con el gracias, con el involucrarlos, con el comunicar transparentemente la información, probablemente llegues a un buen nivel de productividad. ¿Okay? Como segunda fase, pasando con lo acordado, ¿estamos listos para retornar a nuestras oficinas? ¿Qué sucede si nuestro presidente dice, efectivamente, 11 de mayo todos regresamos a trabajar? Perfecto, listo. ¿Qué es lo que en primera instancia debemos hacer como empresarios y como trabajadores también? Porque son nuestros derechos, ¿no? Antes de regresar, lo que ya están haciendo muchas empresas a hoy son encuestas de salud básicas, donde puedes preguntar a tu trabajador si tiene alguna enfermedad preexistente y puede ser riesgosa para regresar a trabajar, si ha tenido contacto en su familia, directa o indirectamente, con alguien de COVID-19, o si es una persona de riesgo también, ya sea por la edad o también ya sea por el medio de transporte. Digamos, si tú vas a trabajar en tu vehículo, ya sea un auto, una bicicleta, una moto, lo que fuere, el riesgo disminuye bastante, pero que se transporta en un medio masivo, ya sea un bus, el metropolitano, una combi, lo que fuere, probablemente tenga un mayor riesgo de contagio. Entonces, el área de recursos humanos o la gerencia general necesita tener mapeada esta información, porque esto los va a hacer situar la realidad de cómo está regresando su equipo a trabajar. No se trata de que, ok, día 1 todos a trabajar, perfecto. No, hay que implementar estas ciertas características o estas ciertas acciones para prevenir. Recordemos que esta enfermedad no es que el 11 de mayo ya se curará, ojalá fuera así, probablemente va a ser unos meses adicionales. Es ahí donde tenemos que actuar con mucha más fuerza, porque aquí viene algo como se dice psicológicamente, una cuarentena inteligente, ¿no? Donde el trabajador va a tener que cuidarse de salir poco, salir a tales horas, o lo que fuera. Como primera instancia tenemos el protocolo de ingreso. Ese protocolo involucra el tema de horarios. Por ejemplo, no sabemos si el presidente va a decirnos que va a haber toque de queda a las 6 de la tarde a nivel nacional. No sabemos. Pero si sucediera algo así, por obvias razones, el horario de trabajo va a tener que adelantarse. Y el horario de salida también va a tener que adelantarse. O, digamos, en mi empresa, a las 8 de la mañana que entra la gente, entra mucha gente siempre, hacen la cola para la marcación, lo que fuera y tanto. Entonces vamos a cambiar los horarios de entrada. Un grupo entra a las 7, otro 7:30, otro 8, otro 8:30, y por ende saldrán más tarde también. El objetivo a partir de ahora, en el chip de todos nosotros, tanto empresario como trabajador, debe de ser en cuidarnos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos al que está a nuestro costado, cuidamos a nuestra familia y vamos a estar sanos, y Dios mediante vamos a pasar bien todo este proceso de pandemia, ¿no? El cambio de los turnos también. Digamos, hay turnos diurnos, hay turnos de noche, hay turnos en la tarde. Hay que de alguna otra manera establecerlos correctamente con la finalidad de no aglomerar a la gente en estos turnos. Si antes tenía 10 trabajadores en la noche, ahora tendré 5. Y así ir rotando un poco a la gente, ¿no? Porque es importante que no se junten mucho. Las funciones. En las funciones probablemente cambien, muchas funciones. Recuerden, estimados, y esto va para todos en general, que van a haber muchas áreas en las cuales eran 10 personas y probablemente al regreso sean menos de la mitad, por obvias razones, ¿no? Sean 3, 4, 2 personas. Y las funciones van a incrementar en la persona que se queda. Hay que asumirlo con mucha responsabilidad, porque por algo te estás quedando en la organización. Uno, están valorando tu trabajo, están valorando tu esfuerzo, están queriendo que te quedes con ellos a diferencia de los otros 5 que pudieron haber sacado de tu área. Entonces, es importante valorar esto y el incremento de funciones va a venir por default. Vas a tener que asumirlo, vamos a tener que asumirlo en general. Otro punto adicional con el protocolo de ingreso es el aforo. Sinceramente recomiendo, como ya lo he visto con algunos colegas que lo estamos haciendo, es un protocolo de ingreso formal, escrito, de una cara, 2 caras, y se le debe entregar al trabajador al momento de su ingreso.
se le va a entregar, donde va a leer, va a tener que aprender esas cosas que se van a hacer, ¿no? Un protocolo sanitario. El protocolo sanitario va mucho más enfocado a la higiene, a la limpieza, en primera instancia de la empresa. No puede regresar un trabajador a la organización si la empresa no está previamente desinfectada, digamos. ¿Por qué coloco fumigación? Si bien es cierto, hasta ahora el Estado no ha promulgado una ley general de fumigación, ya promulgó una normativa para las empresas de transporte que tienen que tener sus vehículos fumigados. Pero en cualquier momento puede que saque una normativa de que a las empresas que van a volver a trabajar tienen que fumigarse. Entonces vayan viendo un poco el tema de fumigación, viendo cotizaciones, proveedores, y recuerden, importante, que al proveedor que contacten tiene que darte un certificado, porque eso es lo que te van a pedir, un certificado de fumigación cuando tengas que abrir tus instalaciones. ¿Sí? Como parte de este protocolo existe un kit de limpieza. Este kit de limpieza debe contener cosas básicas y no tan básicas. Por ejemplo, mascarilla, lentes, alcohol en gel, jabón líquido, una toalla individual. Porque en el baño usualmente hay toallas de papel, perfecto, y a veces hay una toalla genérica. Entonces, eso está completamente eliminado a partir de la fecha. Adicional a ello, a personas que tienen una mascarilla, a las personas que tienen un contacto con personas o con clientes fuera de oficina, es bastante recomendable. Se está usando ya, por ejemplo, en Chile, que no tiene cuarentena total, tiene cuarentena solamente por regiones, están usando ya para atención a clientes la mascarilla facial, que es una mascarilla total, como una mica, ¿no? Y con guantes para atención a un cliente en específico. Es importante también tomar en cuenta la capacitación a la atención de clientes internos y externos. Cliente interno es mi compañero de trabajo. O sea, si antes en mi mesa de trabajo habían 5 personas, ahora habrán solamente 2 o 3 personas, porque han cambiado los horarios, o porque ya no están, o porque están en otro turno. Lo que justamente se busca es ese espacio, respetar entre escritorio y otro escritorio, para mantener, digamos, o evitar el riesgo de contaminación. Y para los clientes externos es para la capacitación hacia el cliente. En muchos supermercados están ya midiendo la temperatura, están dándote gel, alcohol en gel o alcohol al momento de ingresar, te limpian o te dan alcohol para que te limpien los zapatos también. Entonces, todos esos protocolos se van a tener que implementar en tu empresa, sea grande, mediana o pequeña. O sea, todos vamos a tener que implementar directamente esos protocolos. Así como hacíamos una charla de concientización en el tema de seguridad, que está bastante común en el SST, ahora se está implementando la charla de concientización diaria de 5 minutos en higiene, en seguridad e higiene. Hay que empezar a concientizar en todos nosotros diariamente el uso del baño, si la manija la cogemos con guante, sin guante, con papel, sin papel. Hay un montón, los recursos de la oficina comunes, como son el engrapador, como son el perforador, la fotocopiadora. ¿Qué medidas se van a tomar para eso? Porque aunque parezca algo ilógico o tonto o no tan importante, por ese medio, por ese botón de la fotocopiadora, también te puedes infectar si no tienes las medidas necesarias. Entonces, esta charla de concientización tiene que ir de la mano con este protocolo sanitario. ¿Sí? Y adicional a ello, hay que hacer un protocolo especial sobre la aparición de casos de COVID-19 en tu organización. Digamos, ustedes como trabajadores han tomado todas las medidas anteriormente descritas, cumplen con todo. Sin embargo, aparece un trabajador enfermo, que puede que haya sido por su casa, que puede que haya sido en el camino, o que puede que haya sido en la misma empresa. Entonces, lo ideal es no cerrar tu empresa, y hablo con fines de lucro, porque si ya te dieron pase o go para abrirlo, lo ideal es no cerrarla nuevamente. Entonces, todas esas medidas que hemos hablado anteriormente te permiten registrar qué persona fue, con qué persona estuvo conversando, con qué persona estuvo en el comedor, con qué persona estuvo de alguna manera con un nivel de contagio, lo cual puede ayudar a que aísles de manera voluntaria, bueno, en este caso forzosa a esas personas, aísles de la organización sin cerrar la empresa. Basta con que desinfectes la zona, estas personas se aíslan de la organización por los 15 días para evitar el contagio, o si es que se contagiaron o no, y de esta manera evitas el cerrar la organización, que es lo más importante ahorita para reactivar la economía en la empresa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto 2 puntos. Es cómo está la empresa, cuál es la situación actual y realmente cómo está afectándonos, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos netamente en los deberes y derechos de los trabajadores.
He hecho un comparativo de beneficios que ofrece el Estado. Antes de tocar este comparativo, hay una frase que le he sacado del artículo 3.1 del decreto de urgencia que promulgó el Estado, donde te dice que todas las medidas necesarias para preservar la remuneración y el puesto de trabajo las tiene el empleador. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo a la empresa, empresario, tú puedes decidir de manera unilateral, es decir, sin consultar a la otra parte, sin consultar al empleado. Tú como empleador decides con qué finalidad, con preservar el puesto de trabajo y con preservar la remuneración. Y esto va a generar muchísima controversia, esto va a generar muchísimos juicios laborales después que se levante esta cuarentena. Vamos a ver más adelante por qué. Sin embargo, a pesar de que el Estado te está dando carta abierta al empresario para tomar decisiones, cada negocio toma las medidas en base a su realidad. No nos podemos comparar con la empresa del costado o con el sector del costado. Somos rubros distintos, somos cantidad de trabajadores distintos, tenemos instalaciones distintas. Entonces, y tenemos economías distintas también, ¿no? No todos estamos en verde como empresa. Entonces, todas esas medidas se tienen que tomar con mucha precaución, con mucho detalle y obviamente a veces son inevitables, pero hay que en la medida no llegar a la decisión extrema, que obviamente es el retiro de la persona de la organización, ¿no? Este cuadro es el que he elaborado. Lo he denominado como opciones y decisiones. Opciones es todo lo que el Estado te está ofreciendo, de alguna manera. Y decisiones es todo lo que la empresa puede decidir. Es importante resaltar que me he enfocado en esta oportunidad en todo lo que respecta a trabajadores que están en planilla, ¿ok? Todo trabajador que esté en una planilla formal, esas son las normativas que el Estado ha dado. En el mes de marzo, el Estado determinó, en primera instancia, licencia con goce de haber. Dijo, ok, son 15 días, lo que tienen que dar a toda su gente licencia con goce de haber. Es decir, que después que se levante la cuarentena, de esos 15 días en su momento, van a tener que compensar. ¿Cuántas horas estábamos hablando? De 96 horas, las cuales eran bastante válido después compensarlas, ¿no? Pero eso era en el mes de marzo, de aquí vamos a ver el siguiente punto. Otro tema que dio, o disposición laboral que dio es, coordina tu jefe, tu empleador, coordina con tu trabajador el uso de vacaciones. Tú llamabas a Menganito y le decías, Menganito, estamos en la cuarentena, son 15 días, tú tienes vacaciones ganadas, las voy a coger. ¿Quieres o no quieres? No, no quiero, no me conviene, ya tengo pasajes comprados, no me toquen mis vacaciones. Tú como empleador tenías que lucharla, y si decía no, había que respetarlo, y solamente era con licencia, y tenías que dar licencia con goce de haber, del otro lado. Y otro punto que el Estado en el mes de marzo incentivó con mucha fuerza fue fomentar el teletrabajo, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasó en el mes de abril? En el mes de abril se puso la situación un poco más compleja, diría yo, ¿no? Entonces empezaron a tomar medidas un poquito más drásticas, como por ejemplo, la primera es que no se va a pagar el aporte mensual de la AFP, que es el 10%. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber mayor liquidez en el trabajador. Esto es un punto importante que justo hoy me han tocado en la empresa en la que trabajo, porque mucha gente me preguntaba y me decía, Juan Pablo, ¿ya me pagaron planilla? Le digo, sí, hoy día pagamos. Y me dice, no me han dado el 10% más de mi AFP. Entonces, estimados, que quede claro que no te van a dar un 10% más de tu sueldo. El detalle está que te van a dejar de descontar un 10% de la AFP. Que queda claro, te van a descontar solo el 1.35%, que es la prima. Eso sí te van a descontar. Entonces, si yo ganaba 1,000 soles y con descuentos normales en el mes, me quedaban 840 soles, ahora probablemente me quede 800 o casi 900 soles. ¿Me dejo entender? 900 y un poquito más. No es que el trabajador reciba su sueldo y diga, aquí no dice que falta el 10% de mi sueldo. No, no va a aparecer probablemente, pero está implícito en que no te han descontado ese 10% normal. ¿Ok? Otra medida que tomaron en el mes de abril es el retiro voluntario e unilateral de la CTS, con un tope máximo de 2.400 soles. Como ya sabrán, el proceso para la CTS, para la liberación, no es tan fácil. Es que el trabajador tiene que salir de la empresa, ya sea por renuncia voluntaria o por un despido, el empleador le da una carta, el trabajador se va con esta carta al banco, el banco llama por teléfono al empleador y le pregunta, ¿esta carta es verdad? Y el empleador dice, sí, es verdad. Ok, páguenle y se le desembolsa su CTS.
Ahora el Estado ha dicho, no necesitas nada ni nadie, solo depende de ti. Es una decisión unilateral. Lo haces por teléfono, lo haces por correo, llamas a tu banco y pide la liberación de tu CTS con un tope máximo de 2.400, siempre y cuando estés en una planilla formal. La medida que tomó, una de las más grandes medidas que también tomó, fue el subsidio del 35% de la remuneración. Este es un subsidio, otro tema que hoy me preguntaban los trabajadores, los vendedores que tenemos en la empresa. Me decían, ¿por qué no me han dado el...? Mira, a pesar de que hay tanta comunicación del presidente de las redes y de noticias, me preguntaban hoy, ¿por qué no me han dado el 35% más de mi sueldo? Entonces yo les explicaba y les decía que no es para el trabajador, que este subsidio es para el empresario. El empresario es el que va a recibir el 35% de un tope máximo de hasta 1.500 para aquellos trabajadores que tienen en planilla ese sueldo en el mes de enero. Eso es un punto importante. No febrero, no marzo, en el mes de enero. En mi caso particular, yo tengo 50 trabajadores que ganan 1.000 soles. Estos trabajadores en el mes de enero, ninguno gana 1.000 soles porque reciben la comisión del mes de diciembre. Entonces todos sobrepasan los 2.000 soles, doblan su sueldo con la comisión. Cuando la SUNAT ha visto mi plame del mes de enero, ha chequeado mis trabajadores, por más que tengan una remuneración de 1.000, más comisiones ya no cuentan. Por lo tanto, a mi empresa no le van a devolver ningún tipo de subsidio. Eso que quede claro para las empresas que todavía no les devuelven ese subsidio, tengan claro ese punto, ¿no? Esto era súper fácil, simplemente había que poner el CCI en la SUNAT y los pagos han empezado a darse desde el 20 de abril. Hasta la fecha se siguen dando aún los pagos, ¿no? La medida más grande que ha tomado el Estado es la suspensión perfecta de labores, ¿no? Esta suspensión perfecta de labores es bastante parecida, por no decir casi lo mismo, que una licencia sin goce de haber. ¿Cuál es la principal diferencia? Que la suspensión perfecta es por un tiempo determinado, 90 días, eso estaba en una ley. No es que se creó la suspensión por la cuarentena, la suspensión perfecta existía desde antes, este reglamento, y te decía que es máximo por 90 días ante casos fortuitos o casos de emergencia como esto que está pasando actualmente. Entonces, la principal diferencia es esa, que es por 90 días. Otra diferencia es que el Estado te va a ayudar, te va a dar un bono de 760 soles y te va a mantener en el seguro social, lo cual no pasa con la licencia sin goce de haber. Esa es la principal diferencia, ¿okay? Por lo tanto, a un trabajador, ¿qué le va a convenir? Definitivamente le va a convenir la suspensión perfecta de labores. Pero ¿qué sucede aquí, estimados? Esto va sobre todo para los empresarios. ¿Qué sucede al aplicar suspensión perfecta? Y lo hablo desde mi punto de vista y bajo la experiencia que tengo con algunos colegas. Es que vas a estar mucho más expuesto ante la SUNAFIL a una inspección más adelante cuando pase esta cuarentena. ¿Me dejo entender? Porque ahora lo que vas a hacer es tocarle la puerta a la SUNAFIL, decirle, oye, yo no tengo ingresos, por lo tanto necesito entrar a la suspensión perfecta. La SUNAFIL va a tener 30 días para evaluar tu caso, ya sea virtualmente o telefónicamente, justificar tu caso, y luego la SUNAFIL va a pasar tu expediente al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a determinar si va o no va, de acuerdo a la inspección que te hizo la SUNAFIL, ¿cierto? Si va, perfecto. Imagínate que tú te pones por 90 días de suspensión perfecta. Listo, entraste. Ahora, ponte en el lugar que no procede tu suspensión perfecta. Esto es importantísimo, estimados. Y la gente que está en recursos humanos que lo tenga claro. Si no procede tu suspensión perfecta, hay dos cosas, a mi criterio, fuertes económicamente para la empresa. El primero es que vas a tener que pagarle a toda la gente que colocaste en suspensión perfecta, a todos tienes que pagarle absolutamente su sueldo y beneficios que no le percibieron en esos 90 días. Y segundo, no contento con eso, segundo hay que pagar una multa a la SUNAFIL. Entonces, imagínense, una empresa que está reactivándose económicamente en el mercado, tiene que pagarle a toda la gente que sacó o que suspendió, perdón, y encima pagarle una multa al Ministerio de Trabajo. Entonces, pensemos bien al hacer suspensión perfecta. A mi criterio, es la medida más drástica que un empresario puede tomar. Realmente tendrás que estar 100% seguro que no tienes ingreso por ningún lado. Por ejemplo, en mi empresa queríamos hacerlo en algún momento, pero tenemos venta web. Al tener venta web, estamos percibiendo dinero. Poco, pero se está percibiendo. Eso me puede auditar la SUNAFIL. Eso me puede auditar el MINTRA.
Entonces, para evitarme esas contingencias, en general, hemos decidido tomar otra medida más adelante. Ojo que también la suspensión perfecta no necesariamente tiene que ser para toda la empresa. Tú puedes elegir a qué grupo de trabajadores vas dando la suspensión perfecta, pero todo bajo una justificación. Y eso es lo que te va a auditar la SUNAFIL, porque él sí, porque él no, etc. Tienes que tener muy armado todo tu perfil, todo tu trabajo para poder hacerlo bien. Y esto es lo que ya les había mencionado anteriormente, que da decisión unilateral a los empresarios para tomar decisiones. Esas fueron las opciones. Ahora estamos en las decisiones, en lo que depende de las empresas. Y ojo aquí a todos los trabajadores. Sepan realmente cuál es su derecho. Sepan realmente dónde pueden aplicar y dónde pueden, yo no sé si la palabra correcta es reclamar, pero sí por lo menos preguntar por qué lo están haciendo, ¿no? Al detalle, ¿no? En primero es el teletrabajo. Este trabajo tiene que registrarse en T-Registro, luego se va a reflejar en el plan más adelante, indispensable con una modalidad de trabajo. ¿Okay? Estas medidas tienen que tomarse netamente bajo acuerdo, es decir, yo empresario, yo trabajador. Firmamos un acuerdo que obviamente por ahora no va a ser físico, no hay una firma, pero si hay un correo, si hay un WhatsApp, porque todo está permitido ahora con el tema de que se genere que ha habido un acuerdo netamente entre ambas partes, ¿no? La licencia con goce de haber. Recuerden que les comentaba en la parte izquierda, pueden ver que la licencia con goce de haber el Estado incentivó en marzo por esos 15 días, claro, porque esas horas representaban 96 en total. Por esos 15 días eran 96 horas que había que compensar, las cuales son bastante llevaderas en ir compensando 2 horas por día en general. A la fecha, si tenemos que ir hasta el 11 de mayo, si no me equivoco, son 336 horas, lo cual ya se vuelve un poco, no imposible, pero bastante complicado que un trabajador te devuelva 336 horas. Entonces es inviable de alguna manera. Tendrías que el trabajador entrar súper temprano, salir súper tarde, ¿y eso qué genera? Genera el aburrimiento en el trabajador. Genera que baje tu productividad y aún peor, generas o aumentas el riesgo de contagio, porque va a estar más tiempo en la oficina, va a estar con más gente, entonces eso puede incrementarse, ¿no? Otra medida es la licencia sin goce de haber, que ya lo expliqué, que es lo mismo que la suspensión perfecta de labores, a diferencia que no te dan el bono, ni tampoco estás en esa salud. ¿Okay? Las modificaciones de contrato. Antes yo era un full time, ahora voy a hacer un part time. Eso es que antes estaba con tiempo completo, ahora vas a trabajar menos horas y voy a pagarte el 50%. Por lo tanto, también tiene que dar un acuerdo. Insisto, a pesar de que el Estado ha dicho, empresarios, ustedes son libres de tomar estas decisiones, es necesario que esto quede firmado para poder trabajarlo de manera correcta y evitarte cualquier contingencia legal más adelante, ¿no? Eso es lo mismo para reducción de salarios y para reducción de jornada laboral y o modificación de horarios. Todo eso recomiendo debe quedar en alguna parte sentado. WhatsApp, correo, escrito, lo que fuere, sentado. Ahora, ¿cuáles son las medidas, ojo con los trabajadores acá, que la empresa puede tomar de manera unilateral y solo es necesario que te avise? Y si no tiene cómo avisarte, no te va a avisar, pero es necesario que lo sepas, ¿no? Primero, es un punto a favor del trabajador, que no se te está descontando el 10%. Es decir, vas a recibir un poquito más de liquidez en tu sueldo. Insisto, no es que te van a dar 10% más aparte de tu FP. Es tu FP, que en vez de irse al fondo, a tu fondo de ahorros, se va a ir a tu bolsillo este mes y el mes de mayo. El vencimiento de contrato, la no renovación, la empresa está en todo su derecho de no renovarte, lo puede hacer. El despido por periodo de prueba también, pero ojo aquí, tiene que ser justificado. Tiene que ser justificado y tiene que respetarse el periodo de prueba. El periodo de prueba va entre 3 meses hasta 1 año, dependiendo de la posición. Y la ley te dice que el periodo de prueba es acumulativo. Es decir, si yo, Juan Pablo Guerrero, entré a trabajar en la empresa Pepito en el año 2011 y estuve 2 meses trabajando, ¿ok? Y regreso este año, he regresado ahorita, en marzo, entré el 1 de marzo. Entonces, el empresario dice, mira, Juan Pablo lleva 15 días y dejó de trabajar porque solo cuarentena. Lo voy a sacar por despido de periodo de prueba. No pasó el periodo de prueba los 3 meses. Ojo ahí, yo trabajé hace 9 años, 2 meses. Es acumulativo el periodo de prueba. Ya llevaba 2 meses. Más mi mes actualmente ya tengo 3 meses. Ya no me puede sacar por periodo de prueba. Me podrá sacar, sí, con otras medidas, pero ya no por periodo de prueba. Así que ojo con ese punto. Y ahora
les comentaba arriba que había que llamar a Sultanito y decirle, ¿puedo usar tus vacaciones? ¿Qué te parece? Ahora ya no. Ahora, tomas vacaciones y no solo vacaciones ganadas, sino también vacaciones adelantadas. Es decir, mis vacaciones que les iba a gozar, yo que gano, digamos, en septiembre vacaciones, recién mis 30 días, ya me las quitaron, por ejemplo, ¿no? En caso de un trabajador. No hay derecho a que, porque me las quitaste, no. Igual si desean pueden tener un acuerdo por escrito, pero esto sí está bastante claro que el Estado ha dicho que toma tus vacaciones. ¿Por qué? Porque la finalidad del trabajador, del empresario, es decir, ojo, yo me cogí todas sus vacaciones porque lo que quise era mantener su puesto de trabajo y mantener su remuneración. Esa es la excusa perfecta o el motivo perfecto para poder aplicar este tema de vacaciones. ¿Okay? Y el otro punto adicional, la suspensión perfecta de labores, que igual el empresario puede tomarla sin ningún problema. ¿Cuáles son los deberes y derechos del trabajador, no? Digamos, ¿qué pasa si mi vencimiento de contrato está en plena cuarentena? ¿No? Oye, vence mi contrato, me van a renovar, me pueden despedir. El Estado, o perdón, el empresario, la empresa está en plena libertad de no renovar el contrato. Pero aquí vamos a un punto. Tengan presente que hay que verificar siempre la causa objetiva. ¿Ok? La causa objetiva es esa causa por la cual tú estás contratando a la persona. Si esa causa objetiva está equivocada, ya hay una desnaturalización del contrato. Y por más que no lo renueves, acaba la cuarentena y vas a tener que responder a esa persona, porque va a ir con un policía o va a ir con la SUNAFIL a decirte, mi contrato está desnaturalizado. Todos los trabajadores que me están escuchando, revisen su contrato, en la primera carátula, en la primera hoja, dice causa objetiva. Es la causa por qué realmente te contrataron. Sería algo ilógico que la causa diga por temporada navideña y estamos abril. No tiene sentido, ¿entienden? O sea, hay un sinfín de causas que a veces el empleador no se da cuenta o hay un poco de falta de información por parte del trabajador que no lo lee a detalle, solo se fija en el puesto, en la fecha de vencimiento y en el salario y no lee más detalles. Pero esa causa objetiva en el Perú es una de las principales causas de reposiciones en el trabajo. Así que ojo con este punto, hay que tenerlo bien claro, bien definido cuál es tu causa laboral, tu causa objetiva en un trabajo, ¿no? Otro punto, trabajadores mayores de 60 años o con COVID. Estos trabajadores no les puedes aplicar licencia sin goce. Por una sola decisión del Estado es, esta gente vulnerable de riesgo necesita sí, o sea, no hay de otra, estar en licencia con goce. Ahora, tú puedes conversar con tu trabajador y decirle, oye, haz teletrabajo, perfecto. Oye, te reduzco el sueldo, perfecto. Oye, trabajamos part-time, perfecto, pero ese es un acuerdo indispensable. Mientras no exista ese acuerdo, es preponderante pagarle al empleado su mes regular y después ya verás cómo te compensa las horas. Si ustedes no aplican esto, créanme que sí es un riesgo alto después cuando esta cuarentena se levante y hagan juicios. Sí va a ser un riesgo alto. El personal no aplicable a despidos ni en cuarentena ni nunca, pero sí sigue pasando, pero no deben hacerlo y ustedes como trabajadores también deben de hacer respetar ese tema. Descanso médico y lactantes. No pueden, en la ley te dice claramente que no puedes despedir a una de esas personas, tienes que renovarles el contrato mientras estén en este periodo, a menos de que sea una falta grave y si se logra identificar bajo una denuncia, un robo por ejemplo, que a pesar que está en una condición de lactancia, que es un año después que da a luz, robó la empresa y puede ser una causa de despido, ¿no? Mientras no exista una causa grave realmente, no toquen a estas personas. Créanme que pueden tener problemas bastante graves después de realizarlo, ¿no? El trabajador puede elegir trabajando desde casa. Depende del riesgo de contagio. Es decir, si yo soy una persona, y pongo un caso puntual que está sucediendo en mi empresa, el community manager, el encargado de las redes sociales, tiene su escritorio en mi empresa, en mi oficina, va todos los días 8 horas de trabajo, súper bueno el chico, trabaja muy bien y hace un buen trabajo, ¿no? Viene trabajando desde el 15 de marzo hasta la fecha desde su casa, con la laptop de la empresa, el tema de redes, y lo está haciendo igual o mejor que antes. Entonces, hay que evaluar aquí si esta persona se queda en su casa o no, y así disminuye el tema de contagio. Depende de la función que tenga cada trabajador. ¿Qué van a hacer para garantizar la salud? Simplemente el cumplimiento de protocolos. Y depende mucho de ti, tu trabajador. O sea, conciencia, ¿no? Conciencia de que yo salgo sano de mi casa y quiero regresar sano a mi casa. Todo el protocolo que me da la organización
y le sumo todo mis ganas de cuidarme, probablemente mi salud va a estar garantizada, ¿no? Una pregunta que me hicieron es, ¿la empresa me debe dar mascarilla, guantes? Miren, el Estado no ha determinado que la empresa tiene que darle a la gente esto. Hasta ahora las empresas que han abierto, el Estado no te ha dicho, es tu obligación darle, para nada. Pero insisto, empresarios, tu principal activo es tu gente. Tu productividad económica va a verse en base al resultado de tu gente. Y si no cuidas a tu gente se va a enfermar. Y si la gente se enferma, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay productividad. Así que más que un gasto, deberían considerarlo como una inversión en tu gente, un cuidado, así como los EPPs, que son los implementos de seguridad, de protección personal, perdón, deben estar también de alguna manera protegidos ante esta enfermedad que estamos teniendo actualmente, ¿no? Se va a trabajar desde el día 1 de la cuarentena, levantada, lo que explicaba anteriormente, ¿no? Ver el tema de la limpieza, protocolos que pueden hacer en general. Van a seguir tomando medidas de salida sobre todo. Esto va a depender de la realidad de cada empresa. Si la empresa sigue con pocos ingresos, ustedes pónganse en el lugar del empresario. Probablemente tengan que continuar con las medidas, ¿no? Ante lo mencionado por el presidente, incremento de ciclovías, darán incentivos. Es una buena alianza la que pueden hacer ahorita las empresas donde trabajan con empresas de ciclovías o empresas que vendan este tipo de transporte alternativo. Pueden haber descuentos por planilla o lo que fuera. Esto va a generar un poco de cuidar a tu trabajador, darle un beneficio y sea un ganar-ganar para ambos, ¿no? Puedo tomar vacaciones una vez levantada la cuarentena, vacaciones adelantadas. Miren, las vacaciones dependen sin cuarentena, el reglamento te dice que son vacaciones, son un acuerdo mutuo entre empleado y empleador. Entonces, cuando acabe la cuarentena y yo quiero adelantar vacaciones, va a depender de tu jefe, 100%. Ahora, yo recomiendo que no, o sea, yo recomiendo que le metas mucha más garra a tu trabajo, ¿no? En general, pero bueno, queda a criterio de cada persona, ¿no? Finalmente, con el tema de los desafíos. La comunicación se nos viene actualmente, es una comunicación a través de la tecnología. Es comunicación digital, trabajo digital. Nos guste o no nos guste, es trabajo digital. Así que aquí yo he tenido algunas conversaciones con personas mayores, las cuales no estaban tan acostumbradas, o sea, hacía una computadora en el trabajo, pero no a trabajar desde casa, en una computadora, en un horario estricto. Necesitamos adecuarnos. El ser humano es un hombre que se adapta, es un ser que se adapta constantemente. Entonces necesitamos meternos a este tema porque necesitamos preservar nuestro trabajo y contribuir con la reactivación de la economía, ¿no? Hay que trabajar mucho con la red compartida, una red en la nube, por ejemplo. Hay programas gratuitos, hay unos adicionales con un cobro. Hay que aprovechar en el tema de digitalizar toda la información, los legajos virtuales, los contratos, tenerlo todo virtual. Es el momento perfecto para hacerlo, porque esto es lo que se venía más adelante, la digitalización de todo. Es lo que más adelante la SUNAFI, la SUNAT te va a pedir, todo digital. Ya no, ahora la ley te dice que hay que guardar contratos 5 años en físico. Probablemente con esta digitalización, con esta era, ya no sea necesario. El teletrabajo. Solo un paréntesis aquí. El teletrabajo, estimados, es una modalidad laboral regulada. Existe como modalidad de trabajo. No es que se le estén inventando, anda, trabaja a tu casa. No, existe. Y habían empresas que en su momento la daban como un beneficio. Es como que, qué bacán, trabajar desde tu casa un día a la semana o 2 días a la semana. Estás con tu familia, te relajas un poco, qué bien. No, pero ahora es la realidad. Entonces hay que asumirlo. Y hay una diferencia aquí que mucha gente se confunde. Teletrabajo con trabajo remoto. Trabajo remoto en específico es quien esté en su casa y trabaja con sus propios medios, con mi laptop o mi computadora o mi celular, mi internet. Si estoy en una reunión de trabajo y se me logra mi internet, mi laptop o no logro entregar el informe a tiempo porque tengo un trabajo remoto, no es culpa del trabajador, empresarios. No es culpa del empresario por no haberle dado las herramientas necesarias para trabajar correctamente. Un correcto teletrabajo es que el empresario formalmente le da al trabajador todas las herramientas necesarias para trabajar desde casa, laptop, celular, incluso en algunos casos hasta internet. ¿Okay? Hay que analizar esta forzada oportunidad de alguna manera para evaluar si se quedan en casa o oficina. Ojo aquí con ahorro de costos, ojo aquí con este tema para la gente de recursos humanos en ahorro de sus empresas. Es importante evaluar esa situación.
No es supervisión directa, ahora todo se mide por resultados, ¿no? Pero esto tiene que ir de la mano con la felicitación, con el gracias, con el te escucho, con el que me importa tu familia, con la importancia que se le dé a este activo humano, ¿no? Lo que se quiere finalmente es evitar denuncias penales. Más adelante, todos no deseamos eso. Y lo digo todos por parte del empleador y del empleado. Es bien tedioso una denuncia penal, es bien complicada después, ¿no? Y eso, ¿cómo se debe evitar? Evitando las consecuencias laborales. Es decir, tomando medidas necesarias, dando una comunicación transparente y generando compromiso en la empresa, la productividad se va a dar y esto va a ser de una manera exitosa. Así que nada, espero en estos minutos haber aportado en algo con la información que ustedes tenían. Y nada, les agradezco y quede atento. Hay un punto importante, el cuidar el trabajo, se me estaba pasando. Esto va para muchas personas con las que he hablado. Ah, Juan Pablo, no me gusta la medida que está tomando mi empresa. No me gusta lo que mi jefe me ha dicho. Me está tomando vacaciones, me ha reducido el sueldo, me está pasando de contrato a part-time. Estimados, este 2020 ya era un año complicado porque era un año preelectoral. Cuando el año es preelectoral, las empresas se contraen. El inversionista contrae la inversión en Perú porque no sabe si va a ser un gobierno derecha o un gobierno izquierda. No lo sabe. Entonces, hasta que no pasen las elecciones, no se estabiliza nuevamente el tema de contrataciones. De por sí, como les decía, ya era un año complejo. A esto súmale lo que está sucediendo actualmente, yo les recomiendo desde mi punto de vista aferrarse al trabajo, cumplir con las medidas, insisto, siempre y cuando no atropellen tus derechos, no atropellen tus principios, asumirlo. Si te bajan el sueldo, todos nos estamos mojando, absolutamente todos. Probablemente tu jefe también le ha bajado el sueldo y probablemente más que tú, más que a ti. Entonces necesitamos de alguna manera mojarnos, ponernos la camiseta y vamos a poder salir un poco más rápido de este tema de crisis que estamos. Así que nada, muchas gracias y nada, quedo atento a las preguntas que puedan haber. Profesor, muchas gracias por la excelente exposición, en verdad. Muy, muy buena, muy buena. Antes de iniciar la parte de preguntas y respuestas, profesor, le pido unos 2 minutos porque vamos a hacer una pequeña encuesta que le pido a todos los participantes responder esta encuesta. Le va a aparecer en su pantalla, por favor. Para eso vamos a dar unos 2 minutos. En este momento se inicia la votación. ¿Ok? Le pido por favor a todos los participantes contestar esas 4 preguntas. Vamos a dar de 1 minuto a 2 minutos. Luego de ella iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas, profesor. Perfecto, quedo atento. Profesor, en el momento de la ronda de preguntas, esperando que terminen de la votación, yo le voy a estar haciendo varias preguntas que voy leyendo en la sección de preguntas y respuestas. Si usted ve, son varias preguntas, como puede ver, si usted ve importante responder una que yo no he podido seleccionar, sencillamente, por supuesto, agradecería, ¿no? Tenga la libertad de hacerlo, ¿no? Perfecto, está bien. Vamos a esperar unos 10 segundos más. Que ya estamos por... Perfecto. Vamos a dar ya por finalizar la votación. Esperemos que todos hayan podido participar en la encuesta. Sí. Y le damos en verdad las gracias a todos. Finalizamos la ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Chévere. Vamos a pasar ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Le planteo la primera pregunta, profesor Juan.
¿Qué tan importante es la comunicación acerca de las acciones que necesita o está tomando la empresa en este periodo de enfermedad, teniendo en cuenta que hay empresas que no han emitido ningún comunicado formal a sus trabajadores por parte del gerente general ni recursos humanos? Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Mira, básico. O sea, lo que les comentaba anteriormente, si la comunicación no viene de arriba para el trabajador está suponiendo mil cosas en la cabeza. Mi trabajo, mi puesto, mi aumento de, mi disminución de sueldo o aumento de sueldo, no lo sabe. Y todo esto va a generar incertidumbre, por lo tanto, desmotivación. Entonces, ese trabajador, ya perdiste un trabajador en la empresa. Un trabajador desmotivado lo que va a hacer es trabajar simplemente porque tiene trabajo y punto. No va a dar esa milla extra. Entonces, es importante que se pongan las pilas ya esta gerencia de recursos humanos. No hay ningún acuerdo legal del Estado que te diga, oye, empresa, comunica las cosas. No existe, pero digamos, deja mucho que desear que una gerencia de recursos humanos no haya comunicado nada a la fecha. ¿No? Es importante que se comunique. Y si no lo he comunicado, yo recomiendo como trabajador, escribe un correo. Escribe un correo a tu gerencia, a tu jefe de recursos humanos o al gerente de la organización, dejando en claro qué es lo que estás sintiendo, cómo te estás, qué información necesitas actualmente, ¿no? Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta que justo leo aquí, disculpa, que me parece bastante importante y lo he tocado, es que, ¿qué ocurre laboralmente con personas mayores de 60 años y que han indicado que ya no van a trabajar? Aquí hay penalidad, o sea, aquí sí hay penalidad para la empresa. O sea, esta es una denuncia ante SUNAFIL sobre algo que estás en contra del Estado. El Estado te está diciendo que personas mayores de 60 años no las puede despedir. Ojo, puede haber un acuerdo mutuo entre el trabajador mayor de 60 años y el empresario, por supuesto, y eso está en toda la ley. Pero si ha sido un despido arbitrario a una persona que está enferma o que está con mayor de 60 años, sí es una denuncia inmediata. Puedes continuar, por favor, estimado. Perfecto. Sí, hay una pregunta que dice si el subsidio del 35% para la empresa es solo para abril o demás meses. Mira, hasta ahora lo que han dicho es hasta abril. No han vuelto a tocar el tema si es para mayo, a diferencia del otro punto que se me escapa ahorita, que es para abril y para mayo, que es el tema del AFP, el 10% que se le paga más al trabajador, sí es abril y mayo. Todavía no han especificado si el otro era para mayo también. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, te escucho. Había un pequeño problemita con conexión, pero ya sé. Perfecto. Hay otra pregunta que nos plantean. Buenas noches, profesor. Si el contrato de un trabajador termina durante este periodo de cuarentena y se le envía de licencia o suspensión con el fin de mantener la relación laboral, ¿se tiene que renovar el contrato incluyendo dicho periodo de licencia o suspensión mencionado? Exacto, es como un borrón y cuenta nueva. Si mi contrato vence este fin de mes, el 30 de abril, y mi empresa hace a partir del 1 de mayo suspensión perfecta, yo estoy adentro. No me despidieron, no es que me dejaron de trabajar, yo estoy adentro. Y cuando pase el periodo de prueba, tendrán que hacerme un nuevo contrato, o de un mes, de un año, de 6 meses, lo que fuere, pero estoy dentro de la empresa. Hola, mira, aquí veo, Perfecto. me escuchan, ¿sí, no? Sí, Aquí hay un punto importante de practicantes, sí, sí. y tengo varios alumnos que están practicando actualmente, ¿no? Te dice, ¿hay algún impedimento para que asistan a la Interesante. empresa? Si son practicantes, son un área operativa y no pueden realizar teletrabajo, ¿es legal que asistan con normalidad? Recuerden que si no puedes realizar teletrabajo porque no tienes las herramientas que te ha dado la empresa, la empresa tiene que tomar otra medida, licencia con goce, licencia sin goce. Recuerden que para el practicante no hay un contrato, muchachos, hay un convenio. Y el convenio es entre la empresa y la universidad. Tú estás en medio como practicante. Entonces, lo ideal es que el practicante continúe trabajando de manera regular, no han sacado nada específico acerca de los convenios, pero probablemente, y siendo sinceros, y me pongo en el lugar de ustedes practicantes, si mi empleador, mi trabajo no va a regresar todavía actualmente, han despedido a mi jefe, han sacado un montón de gente, probablemente mi función también desaparezca del área. Suena penoso, pero hay que asumir ciertas responsabilidades también, ¿no? Perfecto, profesor. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Se puede modificar la cláusula de tiempo completo a tiempo parcial a trabajadores con contrato indefinido? Sí, claro, es una adenda.
No importa, una cosa es tu tipo de contrato, sea fijo o indeterminado. Hay 11 tipos de contratos. Entonces, como indeterminado, perfecto, tienes un horario de trabajo, bacán. Pero hay una adenda que te están poniendo por la situación actual que tu contrato está cambiando a ser part-time, el horario, está cambiando tu horario. Y si cambia tu jornada, por consecuencia, tu ingreso salarial también va a cambiar. Por más tipo de contrato indeterminado que tengas, sí es válido. Perfecto. Hay una persona que, señor Eric, te pregunta, profesor, a largo plazo, ¿es mejor hacer una suspensión perfecta o negociar nuevos sueldos para lo que queda del año? Miren, a mi criterio y con la gente, con las empresas que he podido conversar, es aplicar la negociación, otra medida. Yo dejaré la suspensión perfecta como una medida extrema, algo que realmente se me escapa de las manos por completo. Insisto, vas a ser auditado por la SUNAFIL probablemente. O sea, vas a dar carta abierta a toda tu información de planilla. Entonces, si no tenías contratos en planilla, si no los habías inscrito a teletrabajo, si no los habías inscrito, perdón, al registro, si no habías pagado una FP, si no habías pagado una CTS por ahí, lo que fuere, te van a caer. Entonces, evalúa bien esto antes de lanzarte con todo y abrir tus puertas a la SUNAFIL, ¿no? Perfecto. Hay una persona, Margot, nos pregunta, ¿es correcto que la empresa haga un préstamo para mejorar y a pesar de eso baje el sueldo o pase a algunos trabajadores a su pensión perfecta? Bastante válido, Margot, porque recuerda que el préstamo se hace para sacar adelante la empresa en los negocios que estás haciendo, en comprar productos, en infraestructura, en inversiones que ha dejado de hacer durante el periodo de cuarentena. Entonces, eso no quita el tema de la suspensión perfecta, eso no quita el tema de negociación con el trabajador de licencia o de reducción de horas o reducción de salario. Es válido hacer ambas partes. ¿Sí? Hay una pregunta relacionada, profesor. ¿Se puede aplicar la suspensión perfecta a los trabajadores y a la vez aplicar los créditos de Reactiva Perú? Sí, va de la mano con lo anterior. O sea, una cosa es que yo tenía una inversión ya predestinada. Por ejemplo, para mi campaña de diciembre, mis ventas eran todo el primer cuarto del año, enero, febrero, marzo y abril. Esa plata me da para comprar en diciembre. Sin embargo, no tengo esa plata porque no vendí nada. Vendí enero y febrero. Los otros 2 meses no vendí nada. Y estoy aplicando Reactiva Perú para tener dinero y poder invertirlo. Eso no tiene nada que ver con que aparte de ello yo hago suspensión perfecta de labores. Dice otra persona, miembros del sindicato de una empresa pueden negarse a laborar solo porque presumen que un colaborador está infectado con COVID-19. Este colaborador se encuentra en su domicilio como medida preventiva, aún no ha tenido los resultados de los exámenes. Mientras no haya resultados en el examen, sería un trabajador que está con licencia con goce de haber. Mientras no haya resultados. Una vez que hayan resultados, si es obviamente positivo, ya hablé anteriormente, no puede acatar a ninguna a menos de que haya una negociación previa. Pero si no es, él va a tener que devolverte todas las horas que dejó de trabajar contigo. Ojo, que no va a ser más de 15 días, porque eso es lo que demora que tenga resultados exactos, ¿no? En el tema. Ahí invitaría a que la persona haga una prueba. Es preferible que la empresa invierta 200 soles que vale una prueba en este trabajador para que se la hagan y se saque de dudas de una vez y ver si continúa trabajando o no trabajando, ¿no? Claro, perfecto. Si se opta por la reducción de remuneración, ¿esta tiene un límite mínimo en referencia a la remuneración mínima vital? Va a ser legal, gracias. No, porque recuerda que hay un trabajo part-time en el cual se te paga el 50% del sueldo. En el part-time tú no ganas 930 soles, en el part-time ganas 500 soles o un poco menos. Y está en la ley. Te lo está diciendo de que si hay menos horas, ganas menos. Si tú ganas, no sé, 5.000 soles y ahora vas a trabajar la mitad de tu tiempo, probablemente te paguen 2.500 soles. Eso está, en la hora se paga perdón, el salario se paga de acuerdo a tus horas de trabajo. Eso es lo que te dice un poco la normativa. Ya. Otra persona nos pregunta, profesor, buenas noches, ¿qué sucede si en la empresa hay mujeres embarazadas y por tanto es población de riesgo? ¿Se le puede suspender el contrato cuando cuenta con contrato intermitente que mediante se No, puede tomar? sí, para nada. Una mujer embarazada es una persona de alto riesgo, es una persona que sin cuarentena, incluso sin cuarentena no puedes tocarla.
Y si tiene un contrato intermitente, tienes que respetar su contrato intermitente, como está trabajando. Y si no va por descanso médico, sustentará que no está yendo. Pero no puede tocar a esta persona. La embarazada, el descanso médico y la mujer que está en periodo de lactancia no pueden ser tocados, no pueden ser despedidos, salvo, insisto, una falta grave a la organización. Y hay una pregunta relacionada en cuanto a la población de riesgo, que dice, buenas noches, para que un trabajador sea considerado paciente de riesgo necesita más de una enfermedad. Eso está, no quiero meterme en temas específicamente del MINSA, pero eso está especificado en el MINSA. Una persona que es diabética, una persona con excesivo sobrepeso, una persona que ha tenido cáncer, son los más propensos a la enfermedad. Entonces, si tú, la persona de la que me habla, tiene una de estas tres características u otras que están en la relación del MINSA y eres una persona de riesgo, lo ideal es que en tu caso se aplique el teletrabajo, porque eres más sensible a otros a contagiarte más rápido. Hay una persona que hace una pregunta específica. Me indicaron hoy que vamos a firmar un convenio para que mis ingresos durante los meses de abril, mayo, junio me bajarán un 30%, aunque mi contrato decía una cantidad fija. Por cierto, el mío vence el 30 de junio. Perfecto. Mira, Rafael, yo te recomiendo que lo aceptes. O sea, es 30% menos, es mejor que cero. Es mejor que no recibir nada, porque ellos pueden aplicar suspensión perfecta y te quedas prácticamente sin nada, o hacerte licencia sin goce y te quedas sin nada. Entonces, es mejor que en lo que se hace la labor que estás haciendo te den un 30% menos de sueldo por los próximos 3 meses para que logren equilibrar un poco la economía. No sé si te renovarán o no, eso va a depender de tu desempeño, eso va a depender de la realidad que tenga tu organización, ¿no? Interesante. Dice otra persona, nos pregunta, buenas noches, en el caso de los trabajadores estatales en planilla, ¿se le va a pedir devolver los días no trabajados en el marco de la licencia de con goce de haber? El Estado eso lo sigue manteniendo en pie. El Estado te sigue diciendo que los trabajadores de planilla del Estado, no por CAS, que es otro tipo de contratación, los trabajadores por planilla están haciendo licencia con goce de haber. Entonces van a tener que devolver las horas. Insisto, no sé cómo, porque lo que se viene más adelante es que el Estado ponga toques de queda en horarios. Entonces la gente va a tener que salir más temprano del trabajo para llegar a sus casas. Y si aún así tienes que devolver horas, estaba sacando un poco el cálculo antes de empezar la charla y era más o menos como haciendo 2 horas al día, es como casi 7 meses devolviendo horas todos los días. Entonces es medio complicado, pero el Estado a veces es un poco hermético en esa información y tiene que cumplir la carta cabal, ¿no? Pero eso ya depende de ellos netamente. Ya. Hay otra pregunta, profesor. Bueno, ya van 15 minutos. No sé si le hago otras dos preguntas, si no es mucho No, sí, está bien, inconveniente. para Si no tiene hay tiempo, problema. ¿no? Sí. Más que tal. Dice, doctor, buenas noches. ¿Se puede otorgar vacaciones al personal de riesgo, por ejemplo, mayor de 60 años, en lugar de la licencia con goce? Esto no se puede, o sea, de manera unilateral, no se puede un trabajador de riesgo darle vacaciones. Sí, bajo un acuerdo. Si el trabajador acepta conscientemente, dice, no, si yo tengo 63 años, pero cógete de mis vacaciones, no hay problema, y te firma el problema, el formato, no hay problema. Si el trabajador no está de acuerdo, no se puede facilitar, no se puede dar ese tipo. Tiene que hacer licencia con goce, sí o sí. Una última pregunta que nos hace el señor Roberto Santa Cruz. ¿La empresa puede decirle a un trabajador, no eres paciente de riesgo por ser solo hipertensa, debe tener dos enfermedades para poder quedarte en tu casa? Mira, ahí se va a aplicar mucho el criterio. O sea, yo soy hipertenso, por ejemplo, que te diga esa persona y soy, digamos, tengo factor de riesgo. Yo, como encargado de recursos humanos, te diría, ok, eres hipertenso, en realidad vamos a cuidar tu zona donde estés sentado, vamos a evitar que tengas contacto con otras personas, pero tu trabajo es indispensable que estés acá. Ok, si es que es indispensable. Si no, para evitarlo cualquier contingencia, haría que haga teletrabajo, ¿no? En el tema. Ahora, si eres hipertenso y encima tienes contacto con personas de riesgo, probablemente seas una persona, sí, un foco de riesgo y tendrías que argumentar esa información. Ahora vamos a manejar mucho el tema de confianza y no caigamos en la ley de Pepe el Vivo, que cuando te llame tu empleador y te diga, oye, ¿tienes personas de riesgo? Sí, sí, mi vecino ha estado con coronavirus y yo no quiero salir de mi casa por eso, cuando es mentira. Entonces,
Recuerden, estimados, mientras más retrases tu trabajo, menos productividad va a haber para tu empresa y más probabilidad de que cierre y te quedes sin trabajo. Entonces, realmente esta medida es una medida hecha a conciencia. Si realmente tú eres parte de ese grupo de riesgo, sí, levanta la mano, porque vas a contagiar a más gente, levanta la mano. Pero si no le estás, no engañemos, porque estamos engañando no a ti, sino en realidad al país. Vas a atrasar más al país por tu simple comodidad de quedarte en casa, ¿no? Profesor, no sé si desea dar un mensaje final o responder otra pregunta. Sí, no, bueno, básicamente cualquier duda adicional que tengan me pueden escribir al correo de la universidad, que es juan.guerrero@udep.edu.p, y ahí puedo saber sus dudas adicionales que tuvieran, ¿no? Insisto, gente, los trabajadores no descuiden su trabajo, por favor, siempre y cuando no atropellen sus derechos, acepten las medidas. Recuerden, está complicado el año laboral. Aférrense a su trabajo de una buena manera, o sea, trabajando, ¿no? Aférrense bien. Y empresarios, por favor, no abusemos de las medidas a los trabajadores. Cuidemos a este activo humano que somos nosotros. Si nos cuidas, vamos a tener mayor productividad. Agradecer a la Universidad de Piura por esa oportunidad de llegar a un poco más de gente con esta información, y quedo atento a una próxima oportunidad. Perfecto, profesor. Más bien, damos las gracias a usted, profesor Magíster Juan Pablo Guerrero, por su interesante exposición, y también a los participantes que se han conectado por estar con nosotros, con la Universidad de Piura. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Posgrado Empresa UDEP, donde podrán ver esta conferencia y la que se han realizado anteriormente. En verdad, les deseamos que todos estén bien por su casa, que estén bien en familia y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias.